Bueno, ahora realmente ya podremos, ante todo lo visto anteriormente, a realizar la autorización de los permisos. En primera instancia, esta gestión de autorizaciones le vamos a llamar porque realmente es una gestión que es administrar, y esto es una de las grandes tareas que normalmente se tienen como parte del administrador del sistema, es decir, parte de la responsabilidad de la gerencia, jefatura o similar de informática es que garantice esas autorizaciones. Como mencionamos en la sesión anterior del webinar, la gestión de autorizaciones en primera instancia debiera de formalizarse, es decir, la organización debería de tener un proceso de cómo se conceden esas autorizaciones. Normalmente ese proceso establece cómo se comunica cuando va a llegar una nueva persona a la organización, que hay que darle accesos a SAP, seguro también entran accesos a máquinas, al Active Directory. Todo esto es parte del proceso, pero también en cuanto a qué permiso le asigno, ¿verdad? Porque realmente no es que el administrador del sistema, el área informática, decida qué permisos dar, porque pues no se trata de que o le cae bien la persona o no le cae bien, o son amigos, no, ¿verdad? Realmente se trata o debiera de formalizarse en el que el gerente del área, por ejemplo, el jefe del área, debiera de firmarle algún tipo de documento donde le hace indicación de cuál es el perfil que debería de utilizar. Entonces, con esto que hemos visto de los grupos, pues probablemente yo podría, como administrador del sistema, tener ya mis distintos roles creados, y lo que normalmente va a suceder es que yo podría pedirle a la gerencia que corresponda que me indique qué rol tengo que asignarle. Ya si existieran particularidades, pues me lo tiene que notificar. Esto lo puedo hacer a través de un archivo, a través de un documento impreso, pero debiese de formalizarse. Antes de que yo como administrador del sistema le dé permisos y accesos a un usuario, tendría que habérmelo aprobado algún gerente del área, normalmente el jefe de la persona que va a llegar, y por supuesto que esos permisos hayan sido estandarizados antes con la autorización de la dirección general. Ante ello, pues bueno, luego viene ya la estrategia técnica de asignación de permisos. Realmente hay dos estrategias, y no es que las establezca SAP, cualquier aspecto de asignación de permisos normalmente maneja estos dos mecanismos como tal de asignación. El primero, pues básicamente es dejar todo libre, es decir, una autorización total, y luego voy bloqueando autorizaciones conforme me vaya dando cuenta de funcionalidades que el usuario final no debería de tener. A este tipo de estrategia, por supuesto que nosotros le decimos no, como parte de nuestra asesoría a nivel de seguridad de esa Business One, porque realmente es donde vienen los problemas a nivel del ERP. ¿En qué sentido? Todo ERP pues se basa en catálogos, configuraciones, que ya sea el consultor que implementa o ustedes mismos han invertido tiempo, hay reuniones de análisis, a veces un parámetro dentro de SAP tomó realmente horas de decisión por parte de tanto de los consultores asignados como de todas las personas involucradas en su organización, y tomó tanto tiempo para lograr configurarlo para que un usuario final venga y por una mala práctica del administrador de IT venga y la cambie, ya sea intencionalmente o error o por equivocación, y realmente no logró dimensionarlo, pero el resultado final es que la cambió, ¿verdad? Entonces, realmente aunque el usuario lo haya cambiado, en este caso, pues realmente el responsable de que lo haya cambiado es el administrador del sistema por no realmente cumplir la gestión de autorizaciones. Porque por supuesto que esta primera estrategia, en resumen, es la salida más fácil, ¿verdad? Porque realmente no estoy haciendo nada. ¿A qué nos referimos con esta estrategia? Pues esta estrategia no es más hacer esto. Estoy creando el usuario A. Hernández. Establezco su contraseña. Con fines de facilidad, estoy estableciendo estos parámetros. Hago énfasis siempre en que no se realizan de esa forma en un ambiente productivo. Ya he creado entonces al usuario. Siguiente aspecto, asignación de licencia. ¿Okay? Entonces con el usuario Hernández, y le corresponde una licencia profesional.
¿Listo? Siguiente aspecto, autorizaciones de usuario. Y entonces a lo que nos referimos es a dejar todo libre, autorización total. Pues no es más que este botón, es autorización total. Y bueno, ya con esto entonces lo que hace informática es notificar, listo, ya está tu usuario creado, ¿verdad? Entonces vimos que bien rápido, no me toma más de 5 minutos. Y voy a demostrar ahorita entonces que mi usuario que he creado, a Hernández. Listo, el usuario ya tiene SAP y probablemente parte de su primera actividad que va a hacer es que tiene que hacer una factura de proveedores. Y listo, ahora probablemente esta persona se encarga de registrar estas facturas de proveedores. Quizás ni ha sido capacitado, tantas cuestiones que pueden existir, ¿verdad? Entonces, eso fue la asignación como tal que hizo. Antes de ampliar en el caso, probablemente para quienes nos acompañen, quizás no han en algún momento revisado todo esto, yo le voy a dar a expandir a los permisos. Entonces voy a empezar a bajar acá para que veamos los permisos que existen en SAP Business One. Y seguramente todos pueden evidenciar en este momento y decir, definitivamente es una cantidad de permisos bastante grande y quizás no lo percibe, ¿verdad? Porque cuando le di comprimir y le di autorización total, pues pareciera aquí que solo son 15 permisos por ahí, pero hago énfasis en que realmente no es así, ¿verdad? Ese es el nivel más alto y por supuesto que ahí que puede suceder a nivel del administrador del sistema al usar esta estrategia, pues es probablemente tiempo, pero realmente yo le llamaría a hacer esta estrategia a no cumplir su rol en la gestión de autorizaciones, porque realmente el rol es para esta persona que tiene la figura de administración del sistema. Y normalmente a veces se dice, y luego bloqueo autorizaciones, es decir, cuando me dé cuenta de algo que algo no anda bien, entonces lo bloqueo. Okay. Entonces mencionábamos el ejemplo de cuánto tiempo a una organización le puede tomar hacer ciertas parametrizaciones y a veces es una configuración bastante sencilla, pero el tiempo de decidirlo probablemente sí fue impactante. Okay, entonces esta persona, pues vemos que su labor era únicamente crear facturas y proveedores, pero veamos entonces qué puede hacer esta persona con esos permisos. Recordemos que esos permisos tienen que ver con el tipo de licencia, que en este caso es limitada. Entonces él con esa licencia, vamos a ver acá, quitamos todos los blancos. Okay. Voy a seleccionar acá un recuento. Okay. A nivel de funcionalidades, según el archivo de Excel de alcance de una licencia, el usuario pues tiene acceso a 122 funcionalidades a través de su licencia. Y dado que le di autorizaciones totales, pues significaría que tiene autorización total a esas 122 funcionalidades, para que lo veamos a nivel de dato como tal. Luego de ello, entonces, voy a simular qué es lo que normalmente puede darse. Que el usuario, entonces, ya sea con intención o sin intención, entonces viene al proveedor. ¿Okay? Por ahí ve el proveedor. Y entonces, en este caso, por ejemplo, pensemos que él viene y podría ir a hacer una sustitución, en este caso, del proveedor en específico, ¿verdad? Entonces, ¿qué acciones normalmente me permiten en cuanto a esa asignación? El acceso hacia donde yo puedo llegar. Voy a modificar esto acá. Y voy a ir a una funcionalidad específica, por ejemplo, el catálogo de monedas. Okay, el catálogo de monedas, de hecho, es una de las parametrizaciones que normalmente se dan al inicio de la implementación, pero voy a hacer aquí un cambio bastante sencillo.
Ok. Vemos entonces que incluso yo he modificado acá y he tergiversado totalmente la información entre quetzales y dólares, que por supuesto ustedes podrán decir, no, no puede ser que un usuario no analice y no vea lo que está haciendo. Pues hay dos cuestiones realmente. Nuestra retroalimentación como partner, con todos los tickets que vemos en el día a día, pues seguro que el número de tickets que Integra ha atendido en toda su historia, pues es un número bastante grande, nos permite decirles que sí sucede. O sea, realmente tenemos reportes de incidentes de este tipo, aunque probablemente ustedes en este momento dirán, no, es que no creo que eso sea un escenario real. Quizás no quiero llegar a que sea o no un escenario real, sino es qué puede hacer el usuario por no haberle dado las autorizaciones que correspondían. Entonces, en este caso, el usuario es quien hizo esto y seguro que pues nos va a afectar todo el sistema, porque en este caso no puede inferir que ha sido modificada la descripción de sus catálogos como tal. Entonces, el impacto de hacer ese modelo pues es básicamente esto, ¿eh? Entonces, nosotros decimos no a ese modelo y lo que realmente debería existir es que en las autorizaciones generales, cuando yo creo un usuario por defecto, normalmente está sin autorización. Todas las opciones. Entonces, si lo vemos de esa forma, SAP también, pues ya está haciendo un énfasis. Cada vez que yo creo un usuario, lo está dejando sin autorizaciones, para que yo venga entonces y le asigne al usuario las opciones en específico que él va a utilizar. Por ejemplo, acá, factura de deudores, es el permiso que al final yo debiera de concederle. ¿Sí? Y así pues seguro que hay más permisos a asignar, pero en este caso aún no estamos haciendo ese énfasis. Entonces la recomendación es que el usuario debería tener todo bloqueado y yo solo concederle los permisos a los que sí tenga accesos. Esta parte, por supuesto, que es algo que lleva tiempo, pero realmente yo como administrador del sistema debiera estructurarlo de la manera adecuada. Como mencionaba, una de las sugerencias es que debería de tener ya plantillas o estándares por perfiles y lo que sucederá es que cada gerente me va a autorizar cuando llegue un nuevo usuario cuáles son esos permisos. Sí, la verdad es muy variable y es decir, ustedes, cada usuario hace actividades muy, muy distintas y no puedo agruparlo tanto, pues realmente voy a tener que definir un perfil de autorizaciones para cada uno de estos escenarios. Algo que normalmente se realiza es que, por ejemplo, acá en las autorizaciones generales, vamos a ir al usuario a Hernández y si le ven en este caso expandir. ¿Okay? Entonces yo puedo decir de qué usuario deseo exportarlo. Y listo, por ahí me dio un inconveniente de creación. Y listo. Entonces yo puedo incluso exportar esto o cada uno de los permisos y realmente en un archivo de Excel trabajarlos para quizás obtener una firma de algún usuario que me los genere. Eso también puede confundirse porque alguien de informática podría hacer esto y simplemente exportar este Excel y ponerle acá algo como si lo autoriza, ¿verdad? Autorización efectiva. Entonces le pide al gerente, por favor, autoríceme esto y dígame sí o no. Pero eso sería un error también porque el gerente del área de ventas, probablemente, el área de logística, él no conoce de administración de sistemas y no conoce específicamente de SAP. Es decir, yo voy a tener que orientarlo o explicarle, darle una explicación de qué significa cada uno de los permisos e incluso existirán algunos permisos que ni se los voy a consultar porque probablemente yo puedo inferirlos, ¿verdad? Entonces es una combinación, pero lo importante sería obtener una autorización y que no sea tampoco informática que asigne lo que crea conveniente, que también ahí pueden darse escenarios no adecuados, como por ejemplo algún favoritismo para los usuarios finales, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería que se formalice esa asignación de autorizaciones y que se use la estrategia de bloquear todo y luego conceder permisos.
Luego ya la asignación en cuanto a usuarios, pues de hecho ahorita vimos en el tema anterior que pues yo puedo hacer esa asignación por usuarios, podemos hacerla también por grupos y en este caso siempre existirán algunas estrategias importantes a definir. Para que nosotros podamos en este caso comprender el escenario, pues yo tengo básicamente aquí creado un cuadro con 6 usuarios, que son los que me estarían solicitando en nuestro ejemplo. Nuestro primer usuario es el usuario Marco Martínez y en este caso él es el gerente financiero. ¿Okay? Entonces voy a crearle su usuario. Marco Martínez. Okay, voy a asignarle su licencia. Y él va a tener una licencia financiera. Y normalmente pues tengo que asignarle el resto de licencias, Zapadón, Workflow, P1i, SDK Tools. Listo, ya tiene su licencia y ahora entonces voy al proceso de la asignación de autorizaciones o permisos como tal del usuario. Dentro de estos permisos, pues básicamente yo puedo seleccionar usuarios o grupos. En nuestro ejemplo, iniciaremos con una asignación de permisos para el usuario. ¿Okay? Vemos entonces que por defecto para el usuario, pues en resumen, todas las autorizaciones están no permitidas. Cuando expando esto, pues definitivamente que se vuelve complicado lograr comprender qué debo y qué no debo de autorizar. Ante ello, pues realmente uno de los aspectos en cuanto a apoyo que tenemos, básicamente es este documento que nosotros les enviamos, que es la guía de SAP Business One para la definición de autorizaciones. Esto está agrupado por las distintas autorizaciones que corresponde. Yo puedo ir al módulo que se genere. Y básicamente lo que me dice es por las opciones, pues vemos acá entonces, por ejemplo, la factura de deudores, me indica que si tiene autorización total, pues yo puedo abrir el documento, puedo agregar y modificar documentos existentes. Si es solo lectura, pues entonces solo puedo ver el documento. Y si tengo no autorización, pues realmente no voy a poder ni siquiera abrir esa factura de deudores. Entonces, por supuesto que vemos que este documento es un documento extenso de 90 páginas, pero definitivamente que como administrador del sistema debo de responsabilizarme en cuanto a comprender cada uno de estas autorizaciones. Ok, ante cada uno de ellos, de igual forma, pues ya por nuestra experiencia al respecto, sabemos que en algún momento las descripciones probablemente no me van a dar la claridad necesaria, puede darse ese escenario. Y por supuesto lo que debe de generarse o la estrategia que normalmente hacemos es que si yo desconozco alguna autorización o hay un requisito en especial, pues realmente yo debería de crear un usuario en una base de datos test, darle esas autorizaciones, probar, conectarme con el usuario, ver su comportamiento, es decir, conforme yo voy adquiriendo mayor experiencia en la asignación de usuarios, realmente el modelo debiese de ser, primero crear un usuario en la base de datos test, asignarle permisos y validar el comportamiento. Una vez el comportamiento es el esperado, pues entonces puedo dar seguridad del permiso y ya lo hago en un ambiente productivo. Esa sería nuestra recomendación. Y teniendo en cuenta ese documento, pues realmente qué aspectos nosotros consideramos importantes al momento de definir un usuario. Muchos de los usuarios van a tener ciertos permisos que sí van a ser genéricos, podríamos decir. Vamos a comprimirlo acá. Entonces, primero veamos la sección general. En el caso de la sección general, en resumen, o gran parte de esas funcionalidades
tienen que ver, voy a hacer acá, mucho con esto, ¿verdad? Con todas estas opciones que vemos en la barra estándar, gran parte de los permisos son o se refieren a esto, algunos están ya en este caso principalmente en datos, en visualizar, pero realmente ese módulo se refiere a esas autorizaciones que genera. Entonces veamos cuestiones como, por ejemplo, enviar un mensaje, pues realmente es enviarlo a través de la funcionalidad específica que tenemos acá, que se llama enviar mensaje. ¿Okay? Entonces aquí que le voy a dar, le voy a dar autorización total. Diseñador layouts de impresión, realmente este aspecto es modificar los layouts, entonces esto es algo que normalmente no hace un usuario final, eso lo hace el administrador. Modificar informe estándar, pues no es más que ir a la sección de ventas y, por ejemplo, en un documento yo puedo seleccionar el documento y el famoso lapicito en este caso, pues yo puedo seleccionar en este caso cuál es el layout que voy a utilizar. Entonces, en este caso, esta opción es seleccionar cuál es el por defecto. Esa sí se la debería permitir a un usuario final, que es modificar informe estándar en algunos escenarios, ¿verdad? Porque existirán escenarios en los que probablemente no, no le tengo que dar esa autorización. ¿Y eso por qué? Porque probablemente yo tengo dos formatos de impresión y para 10 usuarios es el formato 1 y para otros usuarios, en este caso, es el formato 2. Entonces, no siempre, ¿verdad? Por eso es difícil porque realmente en este caso nosotros pues hacemos ciertas recomendaciones, pero no siempre van a aplicar. Entonces, esto normalmente se da porque consideramos que en la mayoría de lugares una persona que utiliza un documento, dígase una factura, un pedido, una cotización, pues normalmente puede asignar ese informe estándar. ¿Okay? Entonces, aquí normalmente voy asignando los permisos, actualizo. Ok, listo. Bueno, y aquí realmente puedo seguir con cada una de las distintas opciones que se van manejando. Importante mencionar también acceso a cuentas confidenciales, saldos de cuentas, saldos de socios de negocios. ¿Y eso por qué? Por ejemplo, acá pues un usuario podría tener acceso a los proveedores, pero realmente no tener en este caso, yo no le quiero mostrar el saldo del socio de negocios, es decir, quiero mostrarle que solo pueda ver la información probablemente del proveedor, pero no quiero mostrarle. Aquí no hay ninguno. Voy a crear uno. Listo. Entonces vemos que normalmente yo aquí puedo ver el saldo. Pero en este caso recordemos que yo estoy usando un usuario administrador y tengo todos los permisos. Si me bloquean este permiso, pues realmente lo que va a suceder es que yo podría ingresar al socio de negocios si tengo la autorización, pero no voy a ver el saldo. Normalmente voy a ver unos asteriscos en esa opción y es algo muy útil a utilizar, ¿no? Como mencionábamos, definitivamente nosotros podríamos extendernos en esa autorización en cada una de las funcionalidades, pero por supuesto que eso tomaría muchísimo tiempo lograr cada una de ellas. De igual forma, si en algún momento se tiene alguna necesidad muy particular o similar, realmente no es ningún problema que ustedes puedan escalarlo con soporte y pedir esa asesoría, ¿verdad? Por supuesto que la asesoría no sería, tengo un nuevo usuario, haceme el favor de asignarle todos los permisos, ¿verdad? Porque eso es una responsabilidad del administrador, pero sí cuando en algún momento tengan alguna necesidad y consideren algo importante para su organización que quisieran restringir, o autorizar, porque a veces no se trata de restringir, sino de autorizar, pues en este caso hoy en día cuentan con los documentos y también, si fuese necesario, con gusto creen el ticket a soporte y estará apoyándoles un agente en el escenario. Ok,
Ahora bien, ¿qué sucede entonces si yo en este caso ya tengo múltiples usuarios? Como veíamos en nuestra presentación, pues tengo a Luis Pérez, tengo a Marta Gutiérrez. Entonces voy a hacer esa simulación. Listo. Y voy a crear entonces a un grupo. Voy a crear el grupo y va a ser un grupo de tipo autorización y al grupo le voy a llamar ventas. Tipo autorización. Listo. Y voy a asignarle entonces a los dos usuarios, que en este caso fue Marta y Luis. ¿Sí? Vemos entonces incluso que la asignación o pertenencia a un grupo incluso puede ser desde rangos de fechas. Podría pertenecer a un grupo solo durante ciertas fechas. ¿Sí? Y también el grupo puede tener, perdón, que no había hecho sentido seguramente, el grupo también puede tener un rango de fechas. O sea, a partir de que en este caso tenga una fecha de finalización de ser activo, pues realmente las autorizaciones dejarán de tener validez y solo serán útiles las del usuario. Eso implica entonces que si vamos a la autorización de usuarios, ahora lo voy a hacer por grupos. Entonces voy a ir al grupo que se llama ventas y le voy a dar autorización probablemente a la factura de deudores, solo lectura. Voy a darle en este caso a la orden de venta autorización total y a la oferta de ventas autorización total. Ok, listo. Eso significa en este momento que los usuarios que pertenecen a dicho grupo ya tienen esas autorizaciones. ¿Cómo puedo saberlo? Okay. En primera instancia, pues yo puedo a través del usuario ver a qué grupos pertenece y dice que pertenece al grupo ventas, esa es opción 1. Luego en las autorizaciones de usuario, si yo selecciono al usuario y veo sus permisos como tal, vemos lo siguiente. Vemos que aquí, aunque dice falta de autorización, dice autorización efectiva. Esta autorización efectiva es muy importante porque nos servirá para definir cuál es la autorización que se le dará. Vemos entonces, acá, voy a usar el resaltador. Factura de deudores. ¿Okay? El usuario como tal, recuerden que yo lo creé y nunca le asigné ninguna autorización. Y luego me dice ahora que su autorización efectiva es solo lectura. ¿Cómo interpreto esto? Significa que a través de algún grupo, en este caso, tiene esa autorización de solo lectura. Veamos entonces, si le doy clic a solo lectura, me dice, ok, ¿qué está sucediendo? A nivel de usuario, no tienes autorización, pero a nivel del grupo que se llama ventas, tienes la autorización de tipo lectura. ¿Listo? Veamos entonces qué sucedería cuando un usuario usa el W1, pertenece a varios grupos. Vamos entonces a incluir a Luis también dentro del grupo W1 y vamos a ir al grupo W1. Bueno, antes de ir al grupo, realmente vamos a ver la autorización. Veamos Luis Pérez.
Vamos a ir a ventas. Y vamos a ir a factura de deudores. Me dice autorización efectiva sigue siendo solo lectura. Ok, entonces me dice el usuario a nivel de Luis Pérez, autorización de tipo usuario falta. Es decir, no tiene autorización. A través del grupo ventas, su autorización es solo lectura y a través del grupo W1, solo autorización. La documentación de SAP y los permisos se aplican dándole el permiso de mayor peso, ya sea de los grupos o del usuario. El grupo de mayor peso en este caso no significa que es solo lectura. En este caso el grupo de menor peso o la autorización de menor peso, perdón, va a ser cuando falta la autorización. Entonces, a nivel de permisos, cuando existan estos escenarios, SAP le va a conceder el mejor permiso o autorización posible. Y para el usuario final, el mejor permiso es solo lectura. Veamos entonces ahora qué sucede si yo le asigno al grupo, perdón, si le asigno al grupo W1 en la sección de ventas, a factura de deudores le asigno autorización total. La modificación de esta autorización modificará la autorización de todos los usuarios de este grupo. ¿Está seguro? Sí, ¿verdad? Y aquí ya SAP hace el proceso específico recursivo para la asignación por usuarios. Vayamos entonces ahora al usuario de Luis. ¿Okay? Ventas, factura de deudores. Y ahora la autorización efectiva es autorización total. ¿Y eso por qué? Porque él pertenece a dos grupos. En uno tiene solo lectura, en el otro tiene autorización total. Como usuario tiene falta de autorización, por lo cual la mejor autorización SAP la determina y dice, ok, es la autorización total que obtienes a través del grupo al que perteneces, que es el grupo W1. Quizás esta parte de los múltiples grupos en la realidad no sea utilizada porque pues yo debería orientar a que una persona pertenece a un solo grupo, pero podría darse, ¿verdad? Sabemos que al final las estrategias informáticas y necesidades de la organización podrían requerirlo, y más cuando hay personas que hacen de todo, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Una persona que quizás pertenece al departamento de ventas, pero por sus habilidades y demás también apoya en compras, entonces puede ser que en algún momento el administrador de sistemas le tiene que asignar dos roles, el de compras y el rol de ventas, entonces en algún momento podría darse ese choque de autorizaciones y el objetivo de mostrarles esto es que comprendamos cómo va a funcionar esa asignación. ¿Qué sucede ahora? Lo importante de los grupos o esas recomendaciones es que sí que en efecto las asignaciones se hagan por grupo. ¿Y eso por qué? Si en este momento me dicen, bueno, ¿sabes qué sucedió? Es que el usuario, en primera instancia, el usuario de Marta Gutiérrez, la despedimos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a bloquearla. Si uso la autenticación de Active Directory, tendría que usar el bloqueo a nivel de Active Directory, ¿verdad? Y ahora, pues básicamente me dicen la nueva persona, pues en este caso se llama Juan Álvarez. J. Álvarez. Y entonces parte de las preocupaciones que normalmente se dan es que, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Todos los permisos de ese usuario, pues realmente va a ser tan sencillo como ir a la asignación de grupos de usuario, ir al grupo de ventas, y asignar a Juan Álvarez, y listo. Por supuesto que está la parte de la asignación de licencia, ¿verdad? Pero en este caso enfocados a permisos. Con esto el usuario ya tiene los permisos y está listo para utilizarse. Recordarán que cuando hablamos de los usuarios, yo hice mención y recomendé que no se crearan usuarios de tipo conta 1, conta 2, ventas 1, ventas 2, porque luego el histórico bitácora se pierde. Entonces, ante esto, creo que hemos logrado evidenciar el por qué hoy en día realmente yo debería crear usuarios por personas y simplemente cuando se van o decido modificarlo, pues bloqueo al usuario y creo uno nuevo. Eso me va a dar realmente un mejor histórico.
Bueno, malas prácticas que normalmente se dan y que vemos nosotros a través de los incidentes es la asignación de autorización total. Esto es algo muy común que se da y nosotros lo vemos también en la fase de implementación de proyectos, es que a pesar de que nuestra metodología, en la metodología IP de SAP de implementación, pues establece estos pasos, realmente a veces por la variable tiempo que existe en los proyectos, es decir, la gerencia pues interesa que sí o sí salgan en vivo en abril, y nada de eso importa, ¿verdad? Y dejan de un lado esta autorización de usuarios, es decir, informática en algún momento les hace ver el tiempo que toma asignar estos permisos y en este caso pues deciden no hacerlo, le dan una autorización total, empiezan a operar de esa manera, pero luego a los pocas semanas o demás empiezan ya a suceder incidentes como el que yo mostré, en el que usuarios con mala fe o lamentablemente con quizás un poco análisis pues ingresan a opciones que no les compete y hacen modificaciones al sistema, que por supuesto se convierten en problemas y hay que invertirle tiempo de resolución. Y luego, pues, hablamos al inicio del webinar en la sesión anterior, todo el impacto que tiene nuestra información y esto de la asignación, autorización total, pues más que arruinar nuestra implementación o configuración, lo más delicado incluso es el acceso a datos que no le corresponden a las personas. Entonces, ya sea por decisión de gerencia que no les brinda el tiempo, o si es por parte informática que no quiere hacer la actividad, pues sí, realmente es algo incorrecto, ¿verdad? Hay una inversión de un proyecto de SAP Business One, pues debería de ameritar esta actividad. La no depuración de usuarios es algo muy común, es decir, se van las personas y nadie se encarga de bloquear, nadie se encarga de inactivar, de quitar de los grupos, son aspectos de seguridad que son muy importantes y en el caso de las autorizaciones, pues más aún, ¿verdad? Y más cuando eh, se da el siguiente escenario que es, no existe cultura de la importancia de la autenticación, es decir, las personas se comparten su usuario, se comparten su contraseña, nosotros tenemos tickets en los que algunas organizaciones pues a veces eh, ya en la comunicación que hacen nuestros agentes de soporte escuchan cómo se pasan la clave del manager, todo el mundo conoce la clave del manager y eso es algo definitivamente muy delicado, ¿verdad? Quizás en cuanto a temas adicionales de estas malas prácticas, algo común que observamos desde la parte de soporte es que cuando se implementa SAP, normalmente el consultor con fines de agilidad utiliza contraseñas para la base de datos como Integra SAP, Integra 1 punto, y esas les aseguro que las conoce todo, en este caso, toda la empresa de su organización, todas las personas se las conocen, y de nuestro lado también seguramente todas las personas que en algún momento han dado servicios para la organización. Entonces, si ustedes de verdad aún tienen contraseñas de ese tipo estando en productivo, pues definitivamente que deberían de cambiarlas. Y si quieren hacerlo desde la fase de implementación, pues no está mal, ¿verdad? Probablemente nosotros en algún momento se hace con fines de agilidad por estar en una fase de implementación, pero parte del el primer día o los primeros días ya realmente la contraseña solo debe saberla el administrador o los administradores y nunca un consultor o un agente de soporte interno.